y señores, bienvenidos a una nueva edición de Temas de Actualidad. Mientras todas las vistas están puestas en Madrid, en los pactos para la investidura del nuevo presidente, la formación del nuevo gobierno, nosotros nos vamos un poquito más lejos. Miramos a Europa, porque queremos saber qué respuestas nos pueden dar desde allí a cuestiones que nos preocupan tanto aquí, como por ejemplo, qué pasa con el dumping del acero chino, que está afectando a la acería compacta de Vizcaya en Sestao y a otras siderurgias, también a Tubos Reunidos. ¿De qué forma nos afecta también que Reino Unido se vaya o no de la Unión Europea? Y en tercer lugar, eso que se llama espacio Schengen. ¿Se van a cerrar las fronteras? ¿Van a permanecer abiertas? ¿Hacia dónde va Europa? Son cuestiones que ponemos encima de la mesa en este tema de actualidad, que comienza como siempre presentando a nuestros invitados. Saludamos en primer lugar a Xavier Ormaechea, presidente de la Fundación Equialde, ¿verdad? Equialde. Sí. Gabón, buenas noches. Gabón. Explícanos un poquito qué es Equialde. Equialde es una fundación benéfica, una ONG dedicada fundamentalmente a cooperar con los países del este. Lo que pasa es que en un momento determinado en el que Euskadi dedicaba muchos recursos a la cooperación internacional, pues teníamos mucha actividad en estos momentos, pues cuando la crisis llega, lo primero que se recorta es en la cooperación internacional, desafortunadamente. Y bien cierto es que hoy en día sería necesario reforzar esta cooperación precisamente para poder luchar contra el tema que tenemos luego también, el de la gente que se tiene que exiliar de sus países, precisamente por no encontrar dentro de ellos las necesidades de vida. Pero vamos, fundamentalmente es una fundación que se creó para cooperar con el mundo del este. Hecho esta presentación, saludamos también a Eusebio Cadenas, miembro de la Junta Directiva de Eurobasque. Gabón, buenas noches. Buenas noches, Gabón. Bienvenido por primera vez a esta mesa de debate y de tertulia. Gracias. Eurobasque ustedes ya lo conocen, pero mejor Eusebio que sea el que explique o que nos defina Eurobasque. Vamos a ver, Eurobasque sí, es una asociación dependiente del Parlamento Vasco que se ocupa fundamentalmente de temas europeos. De hecho, es miembro fundador del Movimiento Europeo Internacional. Ahí es nada, es decir, de aquel movimiento que hizo posible la Unión Europea. Hace ya unos cuantos años. Sí, esto ya, pues, esto se fundó creo en el 61, me parece, entre el 51 y el 61, porque ahí hay un proceso largo, o sea que ya llevamos unos cuantos años. Era cuando necesitábamos ayuda, nos tocaba recibir y ahora ya nos toca más dar. Eduardo Andrés, apoderado de las Juntas Generales de Vizcaya, concejal también en el Ayuntamiento de Sestao. Buenas noches. Buenas noches. De lo local a lo global, ¿no? Todo sí, va relacionado. Todo un poco. Y finalmente Ángel Comonte, historiador, como siempre decimos, cum laude, y el que más sabe de todas estas cuestiones. Contigo empezamos. Lo hacemos por el tema del Brexit, o el Brexit, que es un poco el tema de la salida de la Unión Europea del Reino Unido. Y la pregunta es, ¿y a nosotros, ciudadanos vascos, de qué forma nos influye que Reino Unido se quede o se vaya? Bueno, antes de nada, Gabón, buenas noches. Gabón. Bueno, y en primer lugar, pues felicitar al programa porque tenemos un programa en audiencia pues que habla de cosas normales, de cultura, cosas que no es lo habitual pues con lo que estamos viendo, ¿no? en otras cadenas. Decía esto porque hay un historiador británico, Eric Hobsbawm, que hace tiempo, ha fallecido ya, pero en un libro que tenía, que era Ecos de la Marsellesa, nos hablaba de cómo ya en Francia se hacían programas, concurso, con cortemos la cabeza a Luis XVI y tal, ¿no? Y entonces, pues que en ese sentido, mis felicitaciones, de nuevo una vez más. Y bueno, eso de que sabemos de todo, pues hacemos lo que podemos, ¿no? Y sí, como historiador, pues igual me toca hacer un poco la parte crítica del programa, en cuanto a que, bueno, yo no creo que sea un problema de que Inglaterra, o Gran Bretaña, perdón, se vaya o no se vaya de la Unión Europea. Creo que habría que analizar un poquito pues en la coyuntura socioeconómico-política la que estamos viviendo en este momento, ¿no? Tras lo que se llamaba el proceso de la famosa Guerra Fría y demás, estamos en una coyuntura en la cual pues las reconversiones industriales que se han dado a lo largo de todo el territorio europeo, sea occidental o oriental, con la caída de los bloques del este, pues ha sido fundamental para crear lo que ahora la burguesía europea denomina como crisis, ¿no? La crisis no es algo nuevo que aparezca así de la noche a la mañana. Por ejemplo, en Gran Bretaña podríamos hablar del gobierno Margaret Thatcher del año 1980. ¿Más conservadora que la actual? Sí, bueno, es que realmente yo no creo que haya mucha diferencia entre el Partido Laborista y lo que es el Partido Conservador en materia
de reconversión industrial. Además, a las pruebas me voy a remitir, ¿no?, con el caso español, por ejemplo, con Carlos Olchaga, que se le llamaba entonces el Thatcher español, y no lo digo yo, lo decía incluso un sindicalista como Nicolás Redondo Padre, cuando le dice en un momento dado que Carlos, estás equivocado de trinchera. Olchaga socialista. Sí, creo que hay un problema fundamental, que fijaros cómo será el tema, que en las memorias de Thatcher hay un capítulo entero al cierre de la siderurgia británica, lo que luego se va a ver en una película que se llama Full Monty, en la que ella directamente habla de que echó como a 180.000 personas a la calle, sin ningún tipo de retribución, y el conflicto minero del año 1984, marzo del 84 a marzo del 85, que dura un año, y está liderado por Arthur Scargill, un líder minero que va a dar batalla lo que sería un sindicalismo de clase, ¿no?, lo que estamos viendo en la actualidad en Europa Occidental. Vamos a volver, vamos a volver a bueno, la pues, época actual. Hay una lucha minera que es la que, digamos que eso, al perderse esos combates por parte de la clase trabajadora, pues nos ha llevado a ver unas coyunturas económicas en las cuales los perdedores siguen siendo los mismos y los ganadores siguen siendo las mismas burguesías. Bueno, tras esta exposición se pueden interrumpir, o sea, se pueden complementar y, como decía... Sí, quisiera comentar lo que has dicho de la actualidad. Es que te tengo miedo, Ángel. No, que precisamente se puso de moda en el año 98 Full Monty, con aquello del desnudo de los obreros de la siderurgia de Sheffield y demás. Y bueno, en la actualidad tenemos, por ejemplo, en Escocia, en Edimburgo, 30.000 jóvenes españoles que han emigrado. Y bueno, pues por ejemplo, allí se ha creado el Spanish Workers in Edinburgh, que por ejemplo la semana pasada se ha dado una charla entre antiguos mineros escoceses que estuvieron en las luchas contra Margaret Thatcher y los mineros de la Bascullera leonesa, por ejemplo, que están ahora teniendo conflictos aquí en España. Es decir, que el problema económico del capitalismo es general, no solo es en Inglaterra, sino que es en España, en Francia, Italia y demás. Bueno, ¿quién quiere cogerlo, pero desde otro punto de vista? Es decir, sí, cómo no, Xavier. Bien, yo me voy a centrar un poco más en lo que es la Unión Europea. Cuando la Unión Europea nace, o sea, nos acordaremos todos que peinamos canas, que se llama el mercado común. El mercado común se basaba en la libre circulación de capitales y de mercancías. Inglaterra no es un miembro fundador del mercado común, sino que quiere entrar más tarde, y Francia se dedica sistemáticamente a vetar su entrada. Es el único caso de veto conocido en la historia del mercado. Siempre se dice el derecho a veto ocurrió en una ocasión. Finalmente, en el año creo que 73, Inglaterra, por fin, Gran Bretaña, entra en el mercado común. Pero claro, así como para los europeístas, representados fundamentalmente por Eurobasc en Euskadi, el mercado común era un paso más dentro de un proceso de integración europeo, para Inglaterra el mercado común era una estación término. A medida que va progresando la Unión Europea, se va convirtiendo el mercado común en una Unión Europea, en una Unión de Estados, en un proceso de federalización de Europa. Inglaterra se va mostrando cada vez más remisa y va creando problemas. Finalmente acaba entrando en alguna serie de tratados y aceptando la libre circulación de personas. Pero siempre es algo que le ha generado problemas. La prueba es que el Tratado Schengen, que creo que es un avance para la libre circulación de personas dentro de Europa, Inglaterra no lo suscribe. Entonces, si tú quieres ir a Inglaterra, depende de dónde seas, pues no te vale con el visado de otro país europeo. Entonces, nos encontramos por un lado con una Europa que va avanzando, para el gusto de muchos, demasiado lento, hacia el proceso federal de la creación de una Europa federal, y que dentro de ese marco general pues existen, sobre todo algunos países del este, y fundamentalmente Inglaterra como país de peso importante y contribuyente neto, que no quieren seguir por esa vía de avance. Y entonces en estos momentos Inglaterra se plantea que le parece fantástico el libre circulación de personas y, lo que es más importante, la libre circulación de capitales. No nos olvidemos que la City londinense es el mayor mercado financiero de Europa y uno de los más importantes del mundo, y que además el 50% de los paraísos fiscales del mundo están controlados por Inglaterra: Islas Vírgenes Británicas, Islas del Canal, Gibraltar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Inglaterra, que haya libre tráfico de mercancías le parece muy bien, que haya libre tráfico de capitales le parece todavía mejor, pero lo de libre tráfico de personas ya no le gusta tanto. No solo eso, sino que cuando en Europa se ha tratado de concertar lo que se llama la Europa social, crear unas condiciones mínimas iguales para todos los trabajadores de la Unión Europea, Inglaterra siempre es el que ha dicho que no. Y no hace muchos años a Inglaterra se le culpaba de tratar de crear un dumping laboral.
también. Entonces, lo que ha pasado es que, bueno, pues Inglaterra llega un momento que ha dicho, yo no quiero seguir por esta vía. La crisis ha hecho que mucha gente que, bueno, pues estaba en una posición templada, ni a favor ni en contra, pues en estos momentos, haciendo demagogia, se le lleva hacia el lado de estar en contra. Lo más fácil, en caso de crisis, es echar la culpa a los demás, buscar el enemigo externo. Siempre se trata de crear cohesión interna buscando un enemigo externo. Y entonces en Inglaterra, pues todos los diarios sensacionalistas, los políticos conservadores, la culpa es de los europeos, la culpa es de los emigrantes que llegan, etcétera, etcétera. No nos olvidemos que los emigrantes que llegan a Inglaterra generalmente es para hacer el trabajo que no hacen los ingleses, o que no lo quieren hacer. Y entonces, bueno, pues yo soy pesimista en cuanto a la situación en Inglaterra. Yo creo que en estos momentos tiene más posibilidades que en el referéndum triunfe la salida del euro, porque aunque Cameron dice que va a hacer campaña a favor, ya dentro de su propio partido, le dicen gente que, como el alcalde de Londres, que va a hacer campaña en contra, se encuentran con que a la derecha del Partido Conservador ha salido UKIP, el Partido por la Independencia de Inglaterra, que está cogiendo mucha fuerza y que siempre en las elecciones europeas tiene unos resultados excelentes. El Partido Laborista no está en una situación muy fuerte como para que su peso en favor de mantenerse en Europa se mantenga, entonces yo soy pesimista. Lo que sí va a pasar es algo curioso, que yo preveo, y creo que estaréis de acuerdo conmigo, en que muy posiblemente en Escocia va a salir que sí a mantenerse dentro de la Unión Europea y en Inglaterra va a salir que no, con lo cual nos vamos a volver a encontrar nuevamente con el problema de Escocia sobre el papel, con una Europa que le estuvo diciendo a Escocia, no cuentes con nosotros y te vas a independizar, y que ahora en estos momentos le va a decir a Escocia, bienvenido a Europa porque tú has votado a favor, con lo cual se va a crear una contradicción que va a ser interesante. Entonces yo creo que, bueno, un poco el panorama es ese. Sí, una intervención también para Eusebio y sí, bueno, para Eduardo. Yo voy a concretar todavía un poco más de lo que ha concretado Xavier. A mí me toca aquí un poco analizar ya no pormenorizadamente, pero sí las cosas concretas de qué es lo que está planteando Inglaterra y cuál es el acuerdo de lo que se llama la Comisión Tusk, es decir, el presidente del Consejo y lo que le propone Inglaterra y el acuerdo a que se llega a la cumbre, en la última cumbre europea. Vamos a ver. Hay que partir de dos o tres consideraciones que me parecen importantes. Yo creo que ya Xavier ha más o menos anunciado por dónde van los tiros, pero es lo siguiente: la existencia de la Unión Europea, la historia de la Unión Europea es la historia de un sujeto problemático. Ya uno de sus padres fundadores, Jean Monnet, decía que la construcción europea era una construcción de pequeños grandes pasos, es decir, ya anunciaba que iba a ser difícil, los grandes pasos imposibles, ¿no? Dicho esto, hay que entender que cada uno de los países miembros que están ha utilizado la Unión Europea como le ha dado la gana. Y a veces muy torticeramente. Para su beneficio propio. Sí, creando un poco el síndrome del chivo expiatorio, es decir, aquello que me va mal y que tengo dificultades para explicarlo dentro de mi país, se lo achaco a la Unión Europea y así yo, de alguna manera, me aparto de las circunstancias malas que puedan extraer. Dicho esto, las cuatro cosas que se han acordado en la última cumbre son cuatro contenidos que van a ser difícil de que puedan salir adelante. Yo en este caso tendría una opinión un poco distinta a la que tiene Xavier en cuanto a que va a salir mal. El tema de salir mal en el sentido de que es posible que Inglaterra se salga. Yo no lo tengo claro. Yo creo que, bueno, ya hubo un antecedente, el antecedente del 75, nada más entrar a los 2 años, Inglaterra plantea la duda de continuar en la Unión Europea y plantea un referéndum. Y es un referéndum que gana con el 67% la permanencia, cuando había empezado con un empate técnico, también una circunstancia muy parecida a la actual. Es decir, ahora están, creo, en el 41% prácticamente en las dos opciones, es decir, la permanencia y la salida. Yo creo que a medida que se vaya avanzando en este proceso y que se vayan apareciendo las circunstancias que rodean a los cuatro temas, es decir, el tema de las migraciones, el tema de los parlamentos nacionales, el tema de la Unión cada vez más estrecha
y el pseudoveto o el veto a la normativa creada por la Unión Europea de Inglaterra, yo creo que cuando se escudriñen bien estos 4 contenidos, que son los que se acuerdan, va a evolucionar el voto a favor de la permanencia en la Unión Europea. Estoy casi seguro. Eso depende cómo lo expliquen ellos a, claro, a los votantes en esa consulta. Eduardo, no sé si lo quieres centrar por ahí o... Hay cosas en las que sí estoy de acuerdo. Yo sí comparto la última reflexión de que dudo que finalmente el Reino Unido se separe de la Unión Europea. Yo creo que más bien es un órdago para intentar conseguir ciertos matices y ciertas, digamos, prebendas dentro de la Unión Europea, pero lo que sí, desde luego, sí comparto es que es un poco la crisis lo que ha agudizado estos problemas, estos, digamos, viejos nacionalismos que ha existido siempre en Europa y que tienen el problema de que cuando se intentan utilizar para conseguir un populismo, una mayor popularidad, pues nos podemos enfrentar a este tipo de cosas, que es lo que está sucediendo en estos momentos en el Reino Unido. Y es que además es curioso cómo dentro del mismo partido conservador, por un lado tenemos a Cameron, que ahora dice que pide mantenerse dentro de la Unión Europea, con matices, y luego por otro lado tenemos miembros de su gobierno que lo que están es apoyando el salir de esa Unión Europea. En concreto son, si no recuerdo mal, aparte del alcalde de Londres, 5 ministros más que se han posicionado hace poco. Y desde luego sí nos afecta a todos porque, como ya se ha dicho, el Reino Unido es un potencial económico importante y afecta especialmente, yo creo, también aparte de las empresas del resto de países de la Unión Europea que están implantadas allí, pero por supuesto a las empresas españolas y a las empresas vascas. Yo creo que es importante tener la conciencia de que crear la Unión Europea no fue fácil, que es una historia en Europa en la que entre todos los pueblos ha sido una guerra continua, y ese logro que hemos conseguido después de la Segunda Guerra Mundial, porque no olvidemos que la Unión Europea se crea después de una guerra para conseguir esa unión que nunca ha habido en Europa. Y yo creo que sería fundamental entre todos ese esfuerzo para que no se rompan. También es una cosa que es cierta, a lo largo de la historia las reticencias del Reino Unido con Inglaterra, con el resto de Europa, han existido siempre. Y en el fondo siguen existiendo y está volviendo a salir ese viejo nacionalismo, pero a mí lo que me preocupa es que se esté utilizando en este momento de crisis para conseguir una mayor popularidad por parte de los que están gobernando en el Reino Unido. De cara a su gobierno, para los ciudadanos la Unión Europea o las instituciones europeas lo que significan son los responsables de los recortes, de los ajustes, de... ¿Es un discurso fácil? Bueno, yo no creo que sea un discurso fácil. Creo que también estamos haciendo una lectura economicista, que lógicamente desde un planteamiento de lo que es la defensa de la Unión Europea por parte de un sector que... Es que si Reino Unido plantea salirse será porque económicamente le viene mejor o le viene peor. Porque tenemos dos tipos de capitalismo, es decir, el capitalismo que defiende lo que es el Estado puro y duro, que podría ser un estado de bienestar que puede estar haciendo aguas, o un capitalismo salvaje que igual no le interesa tener tanto control de aduanas y demás. Yo creo que habría que plantear, como bien se ha dicho, por qué surge la Unión Europea. La Unión Europea, lo que ocurre es que ahora el votante o el ciudadano de a pie, pues con tanto programa tipo como el de la 4, ¿no? O la Sexta, que dicen voten por a ver cuál es el mejor candidato, tal igual. Pues, sí, un gran hermano político, se está creando un gran hermano mediático que al final estamos perdiendo en perspectiva que es la Unión Europea. Lógicamente, desde Europa Occidental y desde las instituciones que representan a la burguesía europea, que sustentan esa Unión Europea, sí que te están haciendo una defensa de una Unión Europea que habla del liberalismo, de la democracia política, etcétera, etcétera, pero hay que recordar qué fue, por qué se crea, y es porque se había dado una Segunda Guerra Mundial que a su vez venía a través de otra Primera Guerra Mundial en la que se había dado una cosa que se llama la Revolución Rusa, donde la clase trabajadora europea se estaba literalmente sublevando o revolucionando en todos los países. Y la Unión Europea, con su plan Marshall de turno, es un plan de contención con tal Keynes, que tanto utilizan ahora todos los políticos llamados de derechas como la mal llamada izquierda, que utilizan a Keynes para todo. Lo que habla es de amortiguar precisamente las reivindicaciones sociolaborales de la clase trabajadora europea, que a su vez podría ser un mal ejemplo a nivel mundial. ¿Qué ocurre? Que frente a esa Unión Europea sí se crea otro campo en la Europa del Este que se va a llamar el CAME o el Comecon. Es decir, que eso hay que recordarlo. O sea, la Unión Europea no es... Ángel, eres crítico, ¿no?, con la Unión Europea. Sí, y contrario a ella, además.
y a su brazo militar, que es la OTAN, en la que está Gran Bretaña metida. Que partidos como el Laborista, con Tony Blair a su cabeza, pues son los famosos de las Azores. Por ejemplo, por eso decía antes la poca diferenciación sociopolítica que hay entre Tony Blair y John Major o Margaret Thatcher, pero iría más adelante. También hay cosas buenas que tiene Gran Bretaña, es decir, que ha sacado de su país. Y, por ejemplo, pues este mes de febrero... Aquí se sacó mucho con la época de la desindustrialización. Sí, pero, por ejemplo, en 1848 se publica el Manifiesto Comunista de Carlos Marx y Federico Engels en Londres, que está enterrado, por cierto, allí. Las internacionales obreras de la clase trabajadora europea surgen también allí en Gran Bretaña. Y querría hacer una cita que dice Carlos Marx, cuando dice: ¿de qué manera supera la burguesía las crisis? Por una parte, mediante la destrucción forzada de gran cantidad de fuerzas productivas; por la otra, mediante la conquista de nuevos mercados y la explotación más a fondo de mercados viejos. ¿De qué manera, pues? La supera preparando crisis más extensas y violentas y reduciendo los medios para prevenir la crisis. Hombre, vamos a ver, el materialismo dialéctico es muy atractivo para analizar la realidad concreta, pero eso no quiere decir que el materialismo dialéctico sea capaz de analizar toda la realidad. Y evidentemente la realidad europea no cabe dentro del materialismo dialéctico, porque evidentemente la Unión Europea surge en unas circunstancias completamente distintas a las que Marx analiza la sociedad del siglo XIX. La sociedad del siglo XX, después de las dos guerras mundiales, como bien has dicho tú, no tiene nada que ver con la sociedad de la primera mitad del siglo XIX. Es más, yo diría, y en eso sí que estoy absolutamente en contra de lo que has dicho respecto a la necesidad de la Unión Europea, yo te recomendaría nada más que leyeras un famosísimo informe. Famosísimo digo porque ya tiene, bueno, las cosas que son famosísimas son porque tienen, entre otras cosas, mucho tiempo, y porque también han sido capaces de producir beneficios. Me refiero al informe Cecchini, el coste de la no Europa, donde evidentemente se analizan cuáles son las circunstancias que hubieran, y qué es lo que hubiera ocurrido y qué nos hubiera costado a los europeos, y evidentemente mucho más a los españoles, si no hubiera existido la Unión Europea. Y desde luego, solo propongo un ejercicio de reflexión. Imaginémonos que en la actual crisis no hubiéramos estado en el euro. ¿Qué hubiera pasado? Dejamos la pregunta al aire. Xavier, ¿tú quieres responderla o paso al segundo tema de una forma...? No, porque a mí esos ejercicios de que hubiera pasado sin estar se puede hacer, pero el papel y las opiniones lo aguantan todo, ¿no? Yo creo que, en general, para el Estado español, haber formado parte, haber entrado en la Unión Europea, haberse integrado, es decir, pues ha sido muy beneficioso. O sea, como se suele decir vulgarmente, fuera de la Unión Europea hace mucho frío. Y la prueba es que todos los vecinos, salvo Noruega, hay que decirlo todo, pero todos los vecinos de la Unión Europea son candidatos a integrarse. Aparte que la Unión Europea tiene una cosa interesante, es decir, yo que conozco bastante Ucrania, Ucrania no está en la Unión Europea porque cuando Europa le decía a Ucrania usted tiene que tener una serie de requisitos como respeto a los derechos humanos, etcétera, no corrupción, todo lo tal. Bueno, pues se encontraba con que por el otro lado venía Moscú y le decía, pero no te preocupes, si tienes corrupción a nosotros no nos importa, si no respetas los derechos humanos nosotros te vamos a seguir apoyando igual, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, lo estamos viendo en otras partes del mundo. Entonces la Unión Europea es un espacio de paz, de prosperidad económica y de cooperación y de democracia como no ha habido nunca en la historia de la humanidad. Nunca en la historia de la humanidad. No hay un solo caso en los miles de años que tiene la humanidad, en los que se haya producido un espacio de convivencia, democracia, derechos humanos y derechos sociales como el que tenemos en la Unión Europea hoy en día. Es mejorable, hay que seguir avanzando, hay que mejorar en muchos, pero si vemos la historia, no ha habido un caso parecido. Y entonces, bueno, pues para algo que tenemos, que es importante, que ha acabado con las tensiones en las que ha vivido Europa constantemente a lo largo de los siglos, guerras interminables, etcétera, es algo que debemos cuidar y debemos mantener. Y yo creo que debemos potenciar, y el futuro nuestro creo que pasa por, y además creo que pasa por más Europa. La solución a los problemas de Europa pasa por más Europa. Y la solución a los problemas
de la zona circundante Europa pasa por más Europa, por una Europa que tome más protagonismo en todos los ámbitos, no solo adentro, sino al exterior, que sea capaz de crear más cooperación, que sea capaz de poner orden, que sea capaz de expandir sistemas democráticos alrededor, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que frente al problema y frente a las crisis, la solución es más Europa. Pero si algo podemos reprocharle, y ahora le doy la palabra a Eduardo, es la lentitud en la resolución un poco de las cuestiones que se ponen encima de la mesa, que cada uno mire más de cara a sus intereses de país que los generales, y el caso lo tenemos ahora con el acero. Sí. Lo planteamos porque lo tenemos precisamente aquí al lado, pero está la competencia china, el famoso dumping o dumping del que todos estamos hablando, y que tenía que haberlo analizado ya Europa para dar una solución, y todavía no ha hecho nada. ¿Sabemos si hará, Eduardo? A partir de ahí te dejo. Totalmente de acuerdo en que Europa tramita todas las cuestiones de una forma muy lenta. También hay que tener en cuenta que la Unión Europea está compuesta por una serie de países que durante toda la historia han estado, bueno, no estaban constituidos los países como tal, sino eran distintos pueblos, distintas nacionalidades, que han estado, digamos, en continuo enfrentamiento, y tampoco ha sido tan fácil conseguir esta unión, que es más, ha sido necesario 2 guerras mundiales, 2 guerras o una gran guerra. Hay todavía muchas teorías de que dicen que la Segunda Guerra Mundial no es más que la continuación de la primera, pero bueno, eso sería... Hay un famoso libro de Keynes, Consecuencias económicas de la paz, de Versalles, que evidentemente es clavar lo que acabas de decir. Es así, entonces se ha necesitado eso, entonces evidentemente es difícil conseguir que ahora Europa responda con la agilidad que todos necesitamos. Ahora, por supuesto, hay que continuar con los esfuerzos, y el ejemplo, tú lo has dicho, tenemos el problema que estamos teniendo ahora con el acero, el dumping, además aquí cerca lo estamos viviendo de una forma muy grave con la ACB, el ArcelorMittal, y evidentemente Europa tiene que reaccionar, pero también es que hay que tener en cuenta una cosa, que fue la Unión Europea la que le permitió a China en su día entrar en este libre mercado de comercio internacional con la Unión Europea sin llegar a controlar realmente los precios que estaba marcando China, porque hay que tener en cuenta que China es una economía de Estado totalmente controlada, y le da lo mismo, aunque le suponga en determinados productos, en este caso el acero, un coste muy superior al que está recibiendo, porque puede encontrar beneficios de otra forma. Y desde luego lo que sí es necesario que la Unión Europea reaccione de una forma inmediata con respecto al tema del dumping, porque hay que recordar que tal y como se estableció el tratado con China, si ya en el 2016 no se aplican las medidas antidumping, ya para el 2017 ya no se podrían aplicar, tal y como en estos momentos está el tratado del libre comercio con China. Entonces entiendo que es imprescindible que a lo largo de este año se tomen esas medidas, pero también es cierto que se ha dicho desde la Unión Europea que se podría llegar a tardar 6 meses, 7 meses. Creo que, desde luego, en el caso que más nos afecta, que es ArcelorMittal, 6-7 meses... Es demasiado tiempo porque va a perder todos los clientes. Pero aquí el presidente del comité de empresa decía, si es que ya Europa tenía elaborado un libro blanco, o sea, con soluciones, pues el tema de los aranceles, y sin embargo no se ha puesto nada. Ha habido ya en los últimos meses, los últimos años, varios países que han estado presionando para que se le retire esta capacidad del mercado con la Unión Europea, y que se controle el dumping desde Europa. España ha sido uno de ellos, pero claro, es que también ha habido otros países que han estado poniendo freno, pues porque tienen otros intereses, consumidores y no productores. Por ejemplo, Alemania ha sido uno de ellos en otro tipo de productos, y ahora es cuando realmente está empezando a afectar a más países miembros de la Unión Europea, como es en el caso del acero, cuando se están llevando las manos a la cabeza. Evidentemente, ¿la solución había que haberlo tomado antes? Sí. ¿El gobierno español le ha estado pidiendo en varias ocasiones? Sí. ¿Se le ha encontrado con el veto de otros estados? Sí, porque como ya hemos dicho, el problema que tiene la Unión Europea es que muchas veces cada Estado miembro va un poco mirando sus propios intereses, y luego al final rebota contra ellos mismos, como estamos viendo y está sucediendo en estos momentos.
Bueno, pero un apunte muy cortito. No recuerdo la cuáles, pero en algunos aceros especiales ya existe... Sí. La Unión Europea ya puso aranceles para evitar el dumping. Lo que pasa es que no lo había puesto en la parte genérica del acero, en aceros muy concretos. Entonces, como se decía que en aquellos casos habían tardado de 4 o 5 meses en llegar a adoptar estas medidas y que como ya existía ese antecedente, pues que ahora que se podría hacer un poco antes, en 2 o 3 meses, que es lo que debería ser, ¿no? Sí, lo cierto es que se están ya inspeccionando parte de la Unión Europea, los tipos de acero y demás, pero bueno, evidentemente esto llega tarde. Llega tarde porque lo estamos sufriendo ya aquí. Bueno, luego aparte del caso de ArcelorMittal también se confluyen otra serie de circunstancias que hay que tener también en cuenta. Es que ahí iba yo. Es que hace falta también ¿Dónde produce Mittal? Exactamente, hay que tener un compromiso de Mittal. ¿No? De Mittal de mantener esta planta, por supuesto, porque es una planta que es competitiva, porque lo que está sucediendo, ha estado sucediendo en estos momentos es que Mittal es una de las plantas, digamos, más innovadoras, que está preparada para evitar la contaminación, es de las pocas acerías en Europa que estarían preparadas para cumplir los protocolos para el 2020 y en estos momentos Mittal la pretende cerrar. También es cierto que nosotros entendemos que Mittal no ha tenido un compromiso real con esta planta porque está preparada para especializarse en determinado tipo de acero y no le ha interesado, o parece que no le está interesando a Mittal. Aunque trabaja con chatarra, que es más caro. No, es competitiva, otra cosa es que interese. O sea, que es que aquí se están confluyendo muchos factores. El tipo de acería que es la ACB, bueno, es que es bueno, pues un tipo de acería como es la acería compacta. Supone dificultades competitivas también por las materias de alimentación, lo que estábamos diciendo, sí, por la chatarra. Sí. Evidentemente es muy eficaz luego en los procesos productivos finales, pero le cuesta evidentemente más la producción que a otros tipos de acerías que están por ahí por el mundo, donde la mano de obra es mucho más barata y no nos las vestiduras. Aquí el problema es China. El problema es China. ¿Y por qué el problema es China? Porque China produce una cantidad inmensa de acero con unos costes mucho más pequeños. Y no solo eso, sino que ha bajado el consumo interno de China. Claro. Y ahora lo vende al exterior. El problema es que China tiene su producción. Tiene una gran cantidad que tiene que librarse de ella. Ángel. Voy a hacer un resumen de todo porque habéis comentado antes, y entro en lo del acero ahora, que la Unión Europea, pues eso, ¿no? Que gracias a la Unión Europea hemos tenido un periodo de paz. Claro que hemos tenido una paz interna porque hemos externalizado los conflictos al exterior. Y prueba de ello, todavía me acuerdo... Eduardo pone cara de que no coincide contigo. Bien, me parece muy bien, pero vamos, la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, no se dedica a repartir ni piruletas ni chupachuses cada vez que invaden un país. ¿Me puedes citar un país que haya invadido la OTAN? Mira, es que hay diferentes maneras de llamarlo invasión. No. Un país que haya invadido la OTAN a lo largo de su historia. Por ejemplo, Yugoslavia. No lo invadió. Y en el año 98 simplemente lo bombardeó. Lo bombardeó, si te parece poco. Hombre, es que tú crees, o sea, que tú estabas a favor de Milosevic y de apoyar su postura. No sé si Milosevic era mejor o peor. Eso me suena a Serbia y por ahí. Si se evitó la masacre de la población, que ya se había producido antes, la masacre de la población... albano-kosovar. No albano-kosovar, pero sobre todo en aquel momento estábamos con Bosnia y Herzegovina. Sí. Se produjo una masacre que no se estaba parando hasta que finalmente la OTAN es la única vez que ha intervenido fuera de sus fronteras. Sí, y en el Golfo, en el 91, quiere decir que... No fue la OTAN. Tampoco estaba la OTAN metida, y las corbetas que perdona. Tú puedes ser miembro del club de pitos y tambores de tu pueblo, pero cuando tú vas a tomar un vino, el vino lo estás tomando tú, no el club. Pero vamos a ver. Cuando Estados Unidos interviene Estados Unidos. La OTAN no ha intervenido más que una vez, que es la que tú has citado, en el caso de Milosevic, la masacre que se estaba produciendo de la población de Bosnia y Herzegovina. ¿Y qué hacemos con la población civil yugoslava que se estaba bombardeando? Quiero decir, cuando el señor Solana dice que hay que bombardear en el nombre de la democracia y, por ejemplo, Mikis Theodorakis desde la Plaza Sintagma hace un llamamiento a la clase trabajadora europea diciendo, ojo con lo que está haciendo la OTAN también aquí. Eso déjamelo para el debate de Siria, porque eso sí. ¿En dónde? ¿En Grecia? Sí, en el año 98. ¿En Grecia? Sí. No, vamos a ver, no. ¿Tenéis? No, pero es que bueno, fuera parte... Está cerrando el tiro, yo creo, está cerrando el tiro. Vale, que bien. De hecho, si algo hay que achacarle a la Unión Europea es su escasa capacidad de intervención inmediata en los conflictos internacionales. O sea que las manifestaciones que hubo en el año 91 por Bilbao no existieron. De la gente que decía no a la OTAN, no al bombardeo de Irak, no a la mili forzosa que se estaba llevando a chavales a la mili.
con las corbetas, que fue Marta Sánchez a cantar ahí. Hombre, Bueno. esos son mezclas Pero que bueno. no tienen... Lo habíamos ya que habéis dejado, hablado lo de la habíamos feria, no. dejado en la acería Vale, vale, por compacta eso, de vamos a Estado de la feria. Y ArcelorMittal. aparte, otro dato que no has dicho, en el 91, Sí. la intervención en Kuwait y en Irak Sí. fue avalada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por unanimidad. Así como la siguiente, la de George Bush hijo, no, Sí. fue un tema tema de Irán, no. fue un tema de los americanos con ayuda de Aznar. La del 91 fue avalada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que si estamos respetando la legalidad internacional, es el único órgano con capacidad para avalar una intervención militar en cualquier parte del mundo. Eso lo podíamos dejar, sí. mira, para De todas maneras, para el está- apartado de los Y te refugiados. recuerdo que Rusia forma que- parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Sí, pero Rusia Los- no es la los Unión refugiados que Soviética, tienen y en el que año moverse 91 habría que hablar por- mucho de cómo estaba Gorbachev. Los refugiados que Quiero- tienen que moverse por no, motivos de quería comentar lo de la guerra. ACB, porque Sí, habéis hablado adelante. todos de competitividad. Y bueno, pues yo lo que sí tengo una imagen es de un Alto Horno de aquí, destruido ya en el año 99, y podríamos hacer una reposición de lo que fue la reconversión industrial. Quiero decir, porque es que ahora se está La acería hablando... compacta es lo que queda Claro, lo que queda de un de Altos pacto, Hornos de de un Vizcaya. colchón social que se hace en el año sí, claro, 97. Eso fue así. Sí, eso. pero hay que hablar que estamos en peores condiciones, en lo que es desde un punto de vista sociolaboral, que lo que ocurría en el año 92, tras la marcha del hierro del acero. Porque estamos hablando que en aquella época Altos Hornos de Vizcaya tenía 14.000 puestos de trabajo directos, más 40.000 indirectos, y ahora estamos hablando de 300 fijos y 300 indirectos, en lo que es la acería compacta. A mí lo de echar la Hablamos de culpa- algo privado. Claro, cosa y de que algo antes público. sí, pero que también era privado y que se estatalizó, como en su momento los astilleros. Porque los astilleros Euskalduna eran privados, pero luego en el año 68 se fusionan en astilleros españoles. Es decir, al final los dueños siguen siendo los mismos, pero estando regulados por el Estado. Porque, por ejemplo, el astillero Euskalduna era de la familia de la Sota, y luego el Museo Marítimo, dedicado al barco fantasma de Wagner, lo llevaba también Patrick de la Sota, que es que no ha habido, en ese sentido las burguesías siguen estando ahí, que sí, hay que recordar esas cosas. Está bien, pero que no. Y bueno, yo a lo que Por lo que iría... habíamos te di la mano porque realmente has estado sembrado. Realmente brillante. Yo lo que creo es que necesitas que existiera en este momento la ORT. No me hace falta la ORT. Yo lo que digo es que soy hijo y nieto de trabajadores del sector naval y también sé lo que es padecer la reconversión industrial, el paro en casa, los fondos de promoción de empleo. Veo que hay una Balcovilcos que está cerrada, veo una Cefanitro aquí detrás que ha desaparecido y que al final la gente de mi generación realmente no tenemos muchas expectativas, por mucho, pero es otra cosa. por mucho Guggenheim y por mucho Por eso es Palacios otra Calduna cosa, que tengamos, ¿eh? o el Bilbao Ría 2000, que se basa en los estudios que se hacen en Pittsburgh, con por ejemplo, pues que tipo el paisaje Flashdance, ¿no?, de la siderurgia. Es decir, que eso ahí hay documentación, de cómo, por ejemplo, el libro verde de la Diputación Foral del año 83, en el que Eso se... en Pittsburgh. Sí. Pittsburgh es quien me está viniendo a Bilbao a estudiar el modelo Bilbao. Ahora, pero antes también fue en el año 94. Se hay consideraba documentación, que Pittsburgh se le llamaba la ciudad gemela de Bilbao, pero precisamente lo que se estudia a nivel de regeneración de zonas es cómo Bilbao aplicó un modelo que ha sido exitoso, mientras que Pittsburgh le está costando muchísimo más llegar a ese modelo de regeneración. El modelo de la ACB es concretamente una acería eléctrica exitosa que está en Crawfordside, en Estados Unidos. Fue el modelo que se trajo. Sí, es que el modelo de Pittsburgh, mal que te pese, el modelo de Pittsburgh precisamente es la confirmación de que la siderurgia de viejo cuño no tiene ningún futuro, es evidente. ¿eh? Sí, pero ¿qué hacemos con todos los trabajadores que van al paro? Quiero decir, las famosas ZUR, las zonas de urgente reindustrialización, seguimos padeciendo esos problemas. Ojalá la solución estuviera en la misma época que cómo se solucionó el tema Perdona, ese de la hay que decirlo todo tal y como desindustrialización. fue. Eso supuso una crisis, unos traumas sociales muy importantes, pero prácticamente en 15 años, después de que se produjo esa crisis terrible, 15 años después, Había pleno empleo. estábamos en una zona de pleno empleo. Fuimos capaces de absorber toda la crisis, y eso también hay que reconocer que fue gracias en parte a la ayuda de la Unión Europea, con sus fondos estructurales, con la ZUR, con las ayudas que dio y con las posibilidades que hizo. Es decir, en 15 años, algo que en otras zonas de Europa no fueron capaces de remontar, la cuenca del Ruhr, etcétera, no ha sido capaz de remontar y volver a su esplendor anterior, nosotros hemos sido capaces de absorber toda esa gran crisis a un coste muy alto, y por eso hoy en día, en parte, la seguridad social nos da deficitaria, porque hubo que jubilar a mucha gente con 50 y 52 años, pero jubilarla, no echarla a la calle. No dejarla tipo pero cuento. las- Se habló Tú me de estás contando un cuento de prejubilaciones Dickens. de lujo.
Pero es que no fue un cuento. Salieron, no fue un bueno, cuento. Recuerdo muy bien en Sí, aquella época. cuando hacían la marcha del hierro ya impensable, sabían que la fuimos cantidad de capaces de dinero que había reabsorber. metido. No sé si sería de Dickens, ¿eh? pero tenemos trabajadores muertos como Pablo García del astillero Euskalduna, como Raúl del astillero en Gijón, como Gonzalo Ruiz en las Forjas y Aceros, Hombre, el conflicto que hubo una ocupación prácticamente militar de Reynosa. Con ejemplos no se argumenta. Y antes del cierre- Evidentemente antes eso del vas a cierre, encontrar ¿no? siempre, ejemplos vas a encontrar siempre en todas las No, circunstancias. pero son y en todos trabajadores los que mueren momentos. con los Hombre, conflictos hombre, sociales. Yo recuerdo que el antiguo Altos Hornos, cuando estaba funcionando, cada 2 por 3 fallecía algún trabajador, y evidentemente el hecho de que fallezca uno solo antes y ahora seguirá siendo un drama. Pero es que decir que no se ha evolucionado de entonces a ahora, no sé, me parece que es vivir en un pasado que no es real. Ver una fotografía única y exclusivamente Mira, que no existe. El pasado estás real estás consiguiendo algo que antes solo se lo había oído a Reagan. Reagan fue capaz de hacer soñar a los americanos con volver a ser un país que jamás habían sido. Eso es lo que trata de hacer hoy en día Donald Trump. Y eso, me vas a permitir, lo digo de buen rollo y sin nada, es lo que estás haciendo. Hacer a la gente soñar con un pasado que no existió. Que no existió. Bien, entonces, ¿qué hacemos con las estadísticas de demografía, por ejemplo, de ese estado Portugalete, que cambian de 60.000 habitantes a 45.000? No sé lo que, no sé qué Pero es eso lo que tiene- porque se ha dado un proceso... Yo me Tienes imagino, razón, tienes razón, con pero tiene una responsabilidades- explicación. Con responsabilidades. Hablas con unos representantes del Pero Estado. Pero tiene una con explicación. responsabilidades políticas, ¿qué hubieras hecho ¿qué habrías hecho? Porque la reconversión está mal llamada, como dicen varios sindicalistas, por ejemplo de Reynosa, de Forjas y Aceros, que llevaron el conflicto hasta el final. Lo que a ellos se les planteaba como reconversión no fue real, porque una reconversión es cambiar algo por otra cosa con el mismo tipo de plantilla, y se creó una reestructuración pero y no, desertización pero industrial. no en un día. Ya te hemos explicado, y hemos dado de acuerdo, que en un periodo relativamente corto de 10-15 años se consiguió hacer esa reconversión, sustituir un tipo de industria por otro tipo de industria. En estos momentos, Euskadi, que entonces no teníamos un nivel tecnológico muy alto, porque estábamos en un nivel tecnológico de lo que se dice producción de sudor, venta de sudor, éramos capaces de competir porque teníamos una mano de obra más barata. Nosotros, hay que recordar, mi padre era marino y cuando empezó a navegar, las tripulaciones eran vascas. Pasó el tiempo y las tripulaciones eran gallegas, pero es que pasó el tiempo y las tripulaciones empezaron a ser filipinas. Y senegaleses. Sí. Pero es que antes que eso, las tripulaciones eran holandesas y los vascos echamos a los holandeses del mar. Eso es un proceso que pasa continuamente. Y en estos momentos, afortunadamente, la industria vasca, que todavía tiene que despuntar, mira, acaba de salir el último dato de crecimiento del PIB del último cuatrimestre del 2015, 3,8%, espectacular. O sea, lo cual nos permite ser optimistas. La industria vasca está en un nivel tecnológico que puede presentarse en cualquier parte del mundo. O sea, nuestro nivel tecnológico en estos momentos es presentable a nivel de Europa. Pero la acería compacta de Vizcaya en Sestao está abocada al cierre. Esperemos que no. Esperemos que no. Yo soy optimista, si no a un corto plazo de 2 meses, 3 meses, sí confío en que las medidas antidumping se apliquen lo antes posible. También confío en que haya un nuevo plan de viabilidad con respecto a esta acería por parte de Mittal, porque es que incluso son datos que nos han pasado los propios representantes del comité de empresa, como es la única acería en estos momentos, si no en Europa, sí de las únicas que están capacitadas para atender a determinados pedidos, incluso de pequeña cantidad, que otras acerías no lo están haciendo. Con un tipo de acero muy determinado, que la acería de Sestao está capacitada para ello. Ahora, lo que no puede pasar es que si, por ejemplo, hasta ahora a una acería grande, importante, se le piden, por decir algo, 3.000 toneladas, pues las dan sin problema, pero aquel consumidor que no necesita 3.000, que necesita 50, es que la única acería que se las daba era la acería compacta de Sestao. Pero ¿cuál es el problema? No era rentable. Pero es que el problema era otro, que es que Mittal lo que hacía es daba ese pedido inferior o menor, lo daba al mismo coste tonelada que lo que estaba dando los pedidos grandes, cuando todos sabemos que lo lógico sería que ya que puede vender un producto que solamente lo puede hacer esta acería, hombre,
sube también el precio de tal forma que siga siendo competitivo, porque eres el único en el mercado que puede ofrecer estas características, pero sin embargo está dando al mismo precio que otras acerías del mismo grupo, lo cual implica, claro, no es rentable, depende. Lo que entiendo que sí necesitas un plan de viabilidad y, por supuesto, eso descartado, las medidas de la Unión Europea contra el dumping, pero eso es, ahí volvemos a retomar y por otra último, vez. simplemente decir que sí creo que volverá a funcionar, porque es de las pocas acerías que en estos momentos en Europa están preparadas para hacer frente a los compromisos del 2020 en cuanto a restricción de contaminación y productividad. Ahora, pero siempre que haya una discriminación positiva. Claro, pero frente evidentemente a China. que vaya a empezar dentro de 3 meses, ojalá. Pero... Intentando ser sintético. Yo creo que el tema de la ACB es un tema coyuntural. De verdad, creo que es coyuntural. Sí, pero... Sí. Lo que pasa es que no sé si va a aguantar los efectos de la coyuntura. Ese es el problema. Pero yo creo que en el momento en que se active el consumo de acero mundial, porque es un problema de un descenso brutal del consumo de acero mundial, y de las materias primas, evidentemente también. En ese momento yo creo que la ACB vuelve a tener capacidad para estar en el mercado por las circunstancias nada más que está diciendo Eduardo, es decir, porque es una acería de bolsillo que es capaz, con mucha flexibilidad y por lo tanto capaz de atender a demandas muy diferentes. Por lo tanto, yo creo que viabilidad existe. Otra cosa es, como digo, que sea capaz de aguantar el tirón del parón que en estos momentos está sufriendo. Y por supuesto, sí, claro, que aunque estamos convencidos de que va a ser viable a largo plazo, lo que nos tiene que preocupar en estos momentos es que, aunque vaya a volver a abrirse dentro de 1 año, 2, 3, es que hay una serie de familias que no van a poder soportar ese tiempo sin una solución, sin un trabajo, y no solamente las familias que trabajan directamente en la ACB, sino, como ya hemos dicho más de una vez, todos los impuestos indirectos y también las empresas indirectas que viven de esta acería. Eso ya es un problema importante. No, es un problema que por supuesto que es el primer problema que hay que abordar, es el problema de las personas. Lo fundamental. Por encima de las fábricas y de las máquinas y de los materiales están las personas, con nombres, apellidos, con familias y con problemas particulares. Entonces lo primero que hay que hacer es, mientras se llega a una solución, que se encargue el Estado, las instituciones, de garantizar una vida digna a estas personas. Luego, en cuanto a lo que se ha comentado de China y el Tratado de Libre Comercio con China. Claro, la Unión Europea tiene una base para toda su política económica, prohibir las ayudas de Estado. Entonces, una cosa es el libre comercio con China, pero otra cosa es, oiga, usted no puede basar su comercio conmigo en ayudas de Estado. Es decir, la libre competencia es entre empresas, pero si esta empresa está recibiendo ayudas del Estado para abaratar costos, usted está haciendo una competencia desleal. Eso es lo que ha pasado con el sector naval. Claro, y es un tema que hay que tener muy en cuenta para poder hacerlo. El sector naval sí estaba pasando y de hecho ha habido un problema que finalmente... El famoso tax leaks. Además es que por el tema de la Unión Europea, cuidado, porque tampoco la Unión Europea puede dedicarse, aunque estuviera autorizado, que yo evidentemente no puede hacerlo, a ayudar mediante aranceles especiales a la conservación de la industria siderúrgica en Europa. Cuidado con la capacidad que tiene China de tomar represalias. Ese es el problema por lo que ha habido países. Es el problema por lo que ha habido países que se negaban a retirarles este mercado libre a China dentro de Europa. Eso es cierto. Quisiera recordar que las prejubilaciones son despidos improcedentes, es decir, para evitar lo que parece que al final que los trabajadores de la siderurgia del sector naval parece que querían todos irse a casa. No sé, pero se fueron muy bien, Miguel. Y hubo gente que no se quedó tan bien, hubo gente sin recolocar en Altos Hornos, hubo gente que se tuvo que trasladar forzosamente a Asturias o a Sagunto. Habría que recordar también, yo creo que en ese sentido, que ya que se está hablando tanto de China, pues por ejemplo que el gobierno vasco participa con la cooperativa Mondragón en China, incluso hay una empresa de telefonía móvil muy famosa con anuncios por la tele, que también está metida ahora, tiene una fusión con otra empresa china. Entonces, ¿Por qué letrita empieza? A mí esto empieza, ya sabéis todos. Y a mí esto de lo del enemigo exterior me recuerda a la reconversión del 98 en el sector naval, ¿no? Que la justificación del cierre de los astilleros se debía a Corea del Sur, ¿no? Yo creo que hay otra serie también de problemas económicos, de luchas entre lo que son los monopolios de las diferentes burguesías nacionales,
Y esa es la competitividad que hay real, porque también se están cerrando astilleros y siderurgias en Alemania, en Italia, como la Fincantieri en Italia, por ejemplo, que son astilleros civiles. Y a mí lo que me preocupa es que luego, como hay elecciones dentro de poco también al gobierno vasco, pues todos salen en la pancarta de somos súper solidarios con los trabajadores de la acería, pero ¿y cómo creamos, pues de repente, vamos a traer un barco a tal sitio, ¿no? O vamos a traer empleo? Pues a mí eso me recuerda a las escenas de Novecento, ¿no? De finales del 19, donde llegaba el cacique a caballo y decía, venga, tú vas a trabajar y tú también. Ahora se llama pues el gobierno de la campechanía y de la cercanía, y se nos disfrazan en carnavales, y que vamos a crear un Mercadona, vamos a crear un etc, etc, y al final si estás empadronado aquí sí puedes trabajar, pero si tú eres de otro pueblo no, y eso pues tiene un nombre. ¿Cómo que no es así? Perdona, una cosa... ¿Has ido por las oficinas del paro? ¿Has estado parado en Lanbide? Perdona, es que es ilegal. Primero es que es ilegal. Puro folclore. No, está recurriendo al trazo fácil. Vamos a ver. La competencia del sector naval es Corea del Sur, es verdad. En un sector que es el barco carguero tradicional de serie, no podemos competir con Corea del Sur. ¿Y en el 84 era Corea también? Cuando se cerró Euskalduna en el 88, cuando se cerraron los astilleros Vulcano... El tema es que en estos momentos la naval, para poder seguir subsistiendo, tiene que centrarse en sectores especializados. Por ejemplo, los gaseros. En el sector de gaseros tiene una tecnología propia, adquirida con Santiago del Atlántico, importante, donde puede hacer gaseros que pueden competir con cualquier parte del mundo. Las dragas especializadas, los barcos capaces de colocar molinos offshore, etcétera. En ese tipo de barcos, el sector naval vasco es competitivo. Podemos hacer, cuando es un barco determinado. Cuando es barcos de estos que salen como rosquillas, ahí no podemos competir. Y es verdad. ¿Qué hizo la naval? Ir reconvirtiéndose hacia sectores mucho más específicos. Cerrando plantilla. Quitando plantilla y creando precariedad con las contratas. Externalizándolas. Sí, externalizando, que es quitar plantilla. Teníamos 4.000 empleos directos en Naval Sestao y hoy en día no llegan ni a 200. Pero eso lo hacen también los ayuntamientos y las instituciones. ¿Tú crees que sería posible mantener hoy en día una naval con 4.000 empleados? ¿Por qué no? Pues porque, te acabo de decir, porque en esas series de barcos ya no podemos competir. Sí, pero estáis hablando todo el rato de competitividad. ¿Por qué no le damos la vuelta y hablamos del factor social? Es que yo solo os oigo la de la Unión Europea, es que al final me estáis dando la razón. Porque los barcos hay que vendérselos a alguien. Y entre ponerse la camiseta de salvemos el astillero o ir al Parlamento Europeo, presentar y hablar delante de 500 tíos diciendo hay que tomar medidas inmediatamente, hay una diferencia. Y Izaskun Bilbao está en el Parlamento Europeo y está en la Comisión Europea y está presentando cosas. Y tú te estás poniendo una camiseta. No te estoy poniendo ninguna camiseta. Que es muy bonito le pones una camiseta y no, ayuda. No. Pero no me vengas diciendo que soy hijo y nieto de trabajadores del sector naval. Sí, me parece fantástico. Y en la lucha antifranquista pero estaba... el mérito de tus padres y tus abuelos como sectores de naval es de ellos, no tuyo. Eso no se hereda, ese mérito. Ahora se hereda otros muchos méritos de ellos. El mérito del trabajo en el sector naval no se hereda. Yo también soy nieto de gente que se ha dedicado a la mar toda la vida. Y yo no soy marino, ni sé más de mar que tú, por hecho de ser hijo de capitán y nieto de capitán. No se hereda. Pero hay una cosa que es la realidad, y hay que saber adaptarse a la realidad de la mejor forma posible y buscar tus capacidades de desarrollo. Y es lo que se está haciendo. Y cuando hay estos problemas, la solución es ir a Bruselas, hablar con la Comisión de Industria, hablar con la Comisión de Competencia y buscar soluciones concretas. Está muy bien la manifestación, está muy bien, está llevar muy bien ponerse la camiseta, etcétera, pero donde hay que pegarse, batirse el cobre y conseguir es allí. Y eso es lo que estamos otros, ahora que va a haber elecciones. ¿Y cómo van esas negociaciones ahí en Europa, esas comparecencias, esos consejos de cara a conseguir algo para el sector siderúrgico? Y ya no hablo solamente de la ACB, lo extiendo a toda la siderurgia europea, que parece que el problema es el mismo en todas ellas. Eusebio. A ver, yo creo que es algo que Europa tiene pocas posibilidades en estos momentos de manejar políticamente. Y tiene pocas posibilidades porque en la coyuntura internacional... Vamos a ver, es utópico ya, ¿no? Estamos en un mundo globalizado y por lo tanto no somos independientes para tomar medidas únicas y exclusivamente desde lo que significa la Unión Europea. Como decía antes, el problema no es solo la capacidad de Europa para producir acero, sino que hay otros países que también producen acero y producen acero con mayor capacidad para producirlo que nosotros. Más barato. Más barato. Es más, el propio dueño de la ACB, Mittal, produce en China. Sí. Por lo tanto, si el acero que produce Mittal en China
es más barato que el que produce la ACB, evidentemente, ¿dónde va a tomar decisiones de cierre o de disminución de producción? Pues evidentemente en la ACB. ¿Y qué puede hacer la Unión Europea? Pues evidentemente podría, yo creo que ya no puede hacer nada, porque para eso debería haber empezado hace tiempo ya a tomar medidas. Llega tarde. Entre otras cosas, además, porque como decía antes, si toman medidas anti-chinas, por ejemplo, medidas arancelarias de gravar la importación de acero, evidentemente China va a reaccionar seguro, porque ya lo ha hecho en otras circunstancias, en otras ocasiones, con otro tipo de productos comerciales, contraatacando con productos que le vende la Unión Europea a China. Que como es alta tecnología, como son componentes de automóviles, como son, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la cuestión no es fácil. La balanza comercial o sea, China vende mucho más a Occidente que lo que Occidente vende a China. Claro. Y aparte China depende también en un gran porcentaje de la tecnología que está Occidente dándole. Entonces, tampoco estamos... Es decir, yo a usted le quito aquí en el acero, pero le permito que me siga... sí, pero los chinos son 1.500 millones, ¿sabes? Exportando. El problema de China es... Son 1.500 millones. No, pero es que el problema de China es ese. Es que son 1.500 que hemos estado, muchas empresas, llevando allí, porque se sabe que es un mercado que tarde o temprano va a explotar y va a empezar a consumir lo que produce, y el problema es que China todavía no consume lo que produce. El problema es que no solo no consume, sino que ha dejado de consumir su propio acero. Entonces ese es el que tienen que sacar al exterior. Entonces China, antes o después, acabará explotando como mercado interno y empezará a comerse lo que produce a una parte y exportar otra, pero todavía no. Y muchas empresas que han ido a instalarse pensando que ese mercado se va a desarrollar a nivel interno, pues se están volviendo algunas porque dicen, oye, aquello no, seguimos haciendo producción para el exterior, todo. Pero esto precisamente lo que implica que, si bien es cierto que todos hemos reconocido que la Unión Europea está reaccionando tarde, también hay que tener en cuenta otra reflexión, que si no existiese la Unión Europea, lo que sería es imposible a poder hacer frente a esta competencia que viene desde China, porque cada país de los que ahora mismo componen la Unión Europea, si hubiesen ido como durante toda la historia por separado, en estos momentos nos sería totalmente imposible. ¿Que la Unión Europea reacciona tarde? Sí, pero tiene la capacidad de reaccionar, tiene la capacidad de hacer algo. Si la Unión Europea, desde luego, estaríamos muchísimo peor. Eso que no es un consuelo, pero es una realidad. Y aparte hay otro tema, que es que la industria del acero es estratégica para Europa. Es decir, Europa no puede permitirse el depender del acero que se produce fuera. Sí, bueno, el acero en estos momentos es un ejemplo, pero la prueba es que la primera comunidad que se crea en Europa es la Comunidad Económica del Carbón y el Acero. Sí. Cuando llegan los americanos al Plan Marshall, dicen, yo estoy dispuesto a ayudarles a ustedes, pero tienen que poner en común el acero y el carbón, para no hacerse la guerra comercial unos a otros. Entonces, el primer punto en el que, a partir del cual se empieza a construir todo... Sí, fue una de las primeras bases. Yo no tengo claro que sea tan estratégico el tema del acero para Europa. Digo que no lo tengo claro, no es que lo tenga absolutamente, lo puedo afirmar con toda claridad. Porque ya la capacidad tecnológica de producir acero ya está muy repartida. Es decir, si en algún momento China, por ejemplo, se negara a suministrar acero, hay otros centros de abastecimiento que se podrían perfectamente... Igual resulta más barato comprarlo a China que producirlo. Sí, pero es verdad, es que ese es el problema. Es que ese es el problema. El tema de la estrategia es que, hay cosas que tú puedes dejar de producir porque en un momento determinado las puedes volver a producir. Si tú desmontas todo en la producción de acero Europa, volver a montarla tardarías 4, 5, 6 años. Entonces es estratégico mantenerlo, ¿no? Al menos, por lo menos, en un, digamos, por poner un ejemplo, un 80% de lo que tú consumes. Es lo mismo que en agricultura. Europa, toda la política agraria está dirigida a producir más o menos la cantidad que los propios europeos se comen. Luego hay unos excedentes. Es estratégico si no hay diferentes centros en los cuales tú te puedes aprovisionar. Y en este momento yo creo que el acero, la capacidad de producir acero es tan extendida que puedes aprovisionarte en diferentes núcleos de... Está India, está Brasil, tampoco mucho. Vamos a terminar. Y Estados Unidos. Claro. Vale. ¿Cómo pasa el tiempo, Ángel? ¿Te damos la última intervención? Pues bueno, yo creo que aquí han hecho bien los deberes, pero no hacia los trabajadores, sino hacia lo que es el mundo empresarial. Y en el año 83 se creó lo que se llamó el Libro Blanco de la Reconversión de los sectores del sector naval, siderúrgico, línea blancas, y bueno, pues al final lo que se llama competitividad yo lo denomino desde un punto de vista histórico cierre de empresas y reducción de plantillas.
De Mittal me quedo con la famosa boda, ¿no?, de los Mittal en Cataluña, donde Trias y Artur Mas fueron de invitados, ¿no?, en plan Bollywood. Y bueno, que esa es la realidad, ¿no?, la ostentación o la carnavalización de la sociedad, como dijo Humberto Eco no hace mucho, poco antes de morir, ahora que se ha muerto este mes, en A Paso de Cangrejo. Él decía: al contrario, la clase obrera ha sido adoptada por la industria de la carnavalización como su usuario medio. No son solo ya sus cadenas lo que puede perder hoy día. Si se produjese un blackout revolucionario, podría perder el episodio de Gran Hermano, y por tanto vota por quien se lo da, y sigue trabajando para ofrecer plusvalías a quien le proporciona entretenimiento. Yo creo que por aquí van un poco los tiros de lo que estamos teniendo ahora. Que no se escribió solo el nombre de la rosa, ¿no? Y bueno, pues para despedirme ya, para finalizar, hay un poeta social, Rafael Redondo Barba, y profesor, ya jubilado, sí, que ganó un premio por hacer un concurso de poesías al que tituló Margen Marginadas, o la margen izquierda. Un gran experto en Rochas, mira. Sí, y en reconversión industrial desde el mundo de la poesía, con el que he tenido grandes charlas y conferencias. Y bueno, pues en un poema que dedica al mundo industrial de margen izquierda, lo titula Viejo Alto Horno, y dice al final: muda has estado, tu rostro macilento, arranca de tu piel esa tristeza que hoy la aurora te brinda el gran momento. Que tus gentes se planten con firmeza y aventen sus pancartas contra el viento. Grita, Sestao, sacude tu pobreza. Señoras y señores, yo no sé si hemos solucionado el mundo o hemos solucionado el problema del acero de la Unión Europea, pero que hemos aprendido de eso, le tenemos que dar las gracias a nuestros invitados hoy. Gracias. Gracias también a todos ustedes que nos siguen desde sus hogares. La próxima semana saben que tienen aquí una nueva cita con temas de actualidad. No hemos hablado del espacio Schengen, del tema de las fronteras de los refugiados, pero será en una próxima edición. Hasta entonces, Gabón.